Heréndira Valdivia Carrillo es economista y la actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un espacio que históricamente había estado reservado para ellos, los ingenieros. Conversamos sin margen con una de las jóvenes funcionarias especialista en el análisis y seguimiento al ejercicio de los recursos públicos de la Administración Pública Federal. Inicié mi historia laboral en la hoy CONAMER, que antes era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía. Ahí inicié en el sector público, ¿no? Más o menos. ¿Por qué economía? ¿Qué es lo que te gusta de economía? Bueno, creo que la mayoría de los que estudiamos economía llegamos con un tema de me gustan las matemáticas, pero quiero poder hacer un cambio, ¿no? Y esta parte social en donde decimos, creo que sí podemos llegar y acomodar o poder generar algún cambio en la sociedad y dejar algún impacto de alguna manera, ¿no? Desde el análisis, desde el diagnóstico o hasta poder implementar una política pública, ¿no? Por eso economía. Me gustaban las matemáticas y se combinaba con las ciencias sociales. Ahora, te has desempeñado, podemos decir, generalmente en temas financieros, administrativos del gobierno. ¿Era lo que te gustaba del gobierno? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué entrar al gobierno? Bueno, al principio, cuando uno está estudiando, no sabemos muy bien qué está pasando en el ámbito del gobierno. No sabemos que está ahí y que es un ente, ¿no? Que está con nosotros y que tiene todo y nada que ver. Entonces, en un momento, un compañero me dijo, están entrevistando para la COFEMER y para hacer mejora regulatoria. Y yo, ¿qué es mejora regulatoria? No, así no tenía idea. Y entonces ya empecé a ver qué son los procedimientos, ¿no? Los trámites y servicios. Y es el impacto directo hacia la ciudadanía. Entonces empiezas a involucrarte y decir, qué importante es que los trámites y servicios sean eficientes para que en general se dé un mejor servicio como gobierno. Todo tiene que ver con el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es ahí en donde tomo un poco la pasión de decir qué bonito es el sector público, porque efectivamente en algún momento se crearon tantas reglas burocráticas internas, y internas me refiero al interior de dependencia entre dependencia y para con la ciudadanía, ¿no? Y qué importante es que eso sea correcto, o que no sobreregulemos, o que no desregulemos tanto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el justo medio? Después de eso, sí, me fui a la parte de administración y finanzas, porque llego, después de CONAMER, estuve en el Coneval, ¿no? Es monitoreo de programas sociales, y entonces, wow, ¿cómo los programas sociales impactan directamente? Lo veíamos desde en la carrera de manera muy general, y decíamos, ¿cuál es el impacto que generó este programa social? Pero poder medir un impacto es lento, ¿no? Es de mediano a largo plazo. Entonces no podemos ver las cosas tan inmediatas. Ahí estuve un periodo de tiempo corto. Cuando llego ya a la Secretaría de Hacienda y Egresos, empiezo a perfilarme más hacia administración y finanzas, en específico presupuesto y el ejercicio del gasto. Y pues es una parte especializada. Sí debes de... Pues ahí mismo, la Secretaría de Hacienda es una gran escuela, ¿no? Para bien y para mal, porque también te enseña a ser ultra burocrático, ¿no? O sea, que no me odien mis compañeros de Hacienda, pero en realidad, pues todas tenemos que seguir, estamos en el marco de la ley, y de pronto se nos fue ocurriendo regular, y que el manual de tal y los lineamientos de tal, y entonces en el periodo de inicio, etcétera. Entonces ahí es cuando me empiezo a ir hacia el área de administración y finanzas. Y después de eso, ya en esta administración, cuando se crean las unidades de administración y finanzas, de oficialías mayores a las unidades de administración y finanzas, ahora sí me meto al 100% en los temas. ¿Por qué? Pues porque empiezo siendo la de control presupuestario en Pensioniste, y de ahí me voy como coordinadora del TUAF del IMSS. Entonces, agarro totalmente el tema, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Tú dirías que nuestras finanzas están humanizadas en este entorno, como a comparación de lo que habías visto antes? Sí. Bueno, es diferente, ¿no? No es que sea... Yo creo que
sí están más humanizadas. ¿Por qué? Porque la política que nos ha, o sea, desde presidencia, desde el titular del Ejecutivo, en que nos indican que lo prioritario son los programas sociales o son los programas de desarrollo social o el impacto que puede tener, insisto, en las zonas más marginadas, eso nos lleva hacia humanizar un presupuesto, ¿no? En otros periodos se tenía que tener un equilibrio y tal vez no... Yo creo que no les importaba, ¿no? No había tanta importancia en ese impacto social que hoy estamos, ya desde la Constitución, ¿no? En la primera reforma que hicimos, ¿no? Fue, esta es la prioridad y esto no va a cambiar y va a quedarse así, bueno, a menos que haya una reforma constitucional en algún momento, ¿me explico? Pero eso hace que el presupuesto, uno, se humanice 100%, ¿no? Y además están obligados, o sea, no nada más es que la gente que está dentro de la Secretaría de Hacienda lo considere y tenga una gran convicción, sino que están obligados a hacerlo, ¿no? Y por otro lado, sí hemos notado que hubieron otras prioridades que hoy ya no lo son, ¿no? Entonces, pues sí ha cambiado y sí tenemos un presupuesto mucho más humanizado. Para 2024, la Unidad de Administración y Finanzas se encargó de administrar y optimizar los recursos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual construyó y rehabilitó infraestructura en todo el país. Con una inversión mayor a los 500,000 millones de pesos, se realizaron más de 550 obras carreteras, ferroviarias y aeroportuarias, más de 8,000 kilómetros construidos en beneficio de toda la población. Estamos hablando de una secretaría que tiene más o menos 85 mil millones de pesos al año, ¿no? Pues el número suena grande, pero me imagino que es una cantidad de dinero impresionante. ¿Cómo funciona la Secretaría? ¿Cuál es el rol de la Unidad de Administración y Finanzas en todo este ejercicio? Bueno, la Secretaría siempre ha tenido un presupuesto alto, ¿no? Siempre. Sin embargo, entre el 85 y el 93% del presupuesto de la Secretaría es obra pública. Entonces, eso hace que se concentre en la Subsecretaría de Infraestructura. ¿Por qué en la Subsecretaría de Infraestructura? Porque al final de cuentas ellos son los normativos, los que dicen qué proyectos, los que registran los proyectos, etc. Y están los brazos ejecutores, que son los centros SICT. Hoy, los centros SICT son una réplica de la Secretaría en cada entidad federativa, ¿no? Y ellos ejecutan las políticas que se elaboran desde las subsecretarías. Entonces, si hay una concentración tan fuerte en la Subsecretaría de Infraestructura, la hoy Subsecretaría de Transportes, bueno, de Comunicaciones y Transportes, se dedica a la elaboración de la política pública, ¿no? De transportes y de comunicaciones. Y bueno, también tenemos un sector coordinado bastante grande, en donde tenemos varias entidades desconcentradas y descentralizadas de comunicaciones y de transportes, así como de infraestructura. ¿Cómo funciona la Secretaría desde el presupuesto? Los directores generales y directoras generales de los centros SICT que ejecutan las obras, al final de cuentas, ellos hacen los procedimientos, que es el gran monto de presupuesto de la Secretaría. Eso es en obra pública, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, creo que nos falta fortalecer tal vez la parte de operación, la parte administrativa. ¿Para qué? Para que todos se puedan dar un mejor servicio, ¿no? Porque si el 85% del presupuesto está en inversión, con tanta gente para operar a nivel nacional, necesitas tal vez dotar un poco más de servicios para un mejor desempeño de los servidores públicos. Vemos secretarías, pongo ejemplos, educación o bienestar, que generalmente está muy centralizado todo en la Unidad de Administración y Finanzas. Aquí se optó, o así es el modelo que ha perdurado, por la descentralización. ¿Eso qué permite? ¿Qué beneficios da? Sí. Hace un mes se publicó el nuevo reglamento interior de la Secretaría
y se mantuvo digamos que este balance de responsabilidades. Pensaría que en una secretaría con un presupuesto tan alto de obra pública es importante tener un equilibrio en la ejecución del ejercicio de los recursos, ¿no? Sí es una secretaría sui generis, pero las responsabilidades se ven suavizadas en cuanto al ejercicio de los recursos. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque no solamente es la concentración de cómo hacer un procedimiento que si bien está normado, pues hay un montón de aristas, ¿no? De hacer un procedimiento, sobre todo de obra pública. ¿Y quiénes los ejecutan? Pues al interior hay 31 directores generales de los centros, hay varios directores generales en la subsecretaría de infraestructura, ¿no? Está el subsecretario. Entonces, todos ellos, en la medida de lo posible, dependiendo quién registra en la cartera de inversión, quién sea el responsable, la unidad responsable en la cartera de inversión de Hacienda de ese proyecto, es quien va a llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Ahora, en esta administración hubo un cambio en el nombre de la Secretaría, ¿no? De Comunicaciones y Transportes se cambió a Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ese cambio no solamente es, digamos, en papel, hay un fondo. ¿Cuál fue el fondo de ese cambio? Principalmente es, si el 85% del presupuesto es inversión pública, es la infraestructura, hace todo el sentido, ¿no? ¿Administrativamente cambió algo? Administrativamente, claro, se elimina una de las subsecretarías, que es la de comunicaciones, se fusiona con transportes, se hace comunicaciones y transportes, e infraestructura, no es que se haya fortalecido, sino siguió haciendo lo que tenía que hacer en cuanto a infraestructura, ¿no? ¿Qué sí cambió? Y eso va un poco a la pregunta asociada que estabas diciendo, como el ejercicio del presupuesto humanizado, ¿no? En esta administración se crea un programa social de infraestructura, que es la conectividad en cabeceras municipales y los caminos artesanales, ¿no? Los caminos de mano de obra, que eso no pasaba y que ese ejercicio de los recursos, antes únicamente los convenios de reasignación se hacían a las entidades federativas, ¿no? En este programa presupuestario ahora el recurso es otorgado a los municipios. ¿Para qué? Pues para poder generar estos caminos artesanales y tener un contacto directo, ¿no? Y un presupuesto mucho más humanizado, como lo comentabas. Entonces, no cambió. O sea, sí hay un tema de fondo del cambio de infraestructura, comunicaciones y transportes, pero más bien yo creo que enaltece lo que no se notaba tanto, ¿no? O sea, e insisto, tiene el 85% del presupuesto de la Secretaría. Desde diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, el cual busca mejorar la accesibilidad, usar la mano de obra local y fortalecer la economía preferentemente en aquellos municipios de media, alta y muy alta marginación, así como en comunidades indígenas. En el estado de Oaxaca, se proyectó la conclusión de 222 caminos en el periodo de 2019-2024, de los cuales 191 están terminados y 31 quedarán listos para 2024. El complejo arquitectónico y artístico Centro Scope sufrió afectaciones en los sismos de 1985 y 2017, por lo que la sede de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dejó de utilizarse. El proyecto de restauración se dividió en dos fases. El primero, el retiro y salvaguarda de los murales, y el segundo, la demolición de los edificios. La fase 1 tiene un avance del 95% y una inversión total de 698 millones de pesos. La fase 2 es la construcción de lo que será el Parque del Muralismo Mexicano, que constará de la restauración de los murales, la construcción de 3 nuevos edificios para un museo de sitio, las oficinas de la Secretaría y su propio archivo. En la unidad tenemos un proyecto bien importante que es la salvaguarda de la obra artística del Centro Scope, ¿no? El Centro Scope fue la casa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuando era Comunicaciones y Transportes, y fue su casa, y ahí estaban, y era el edificio central. Y en 1985 colapsaron 3 pisos, y se tuvo que fortalecer, hacer un reforzamiento muy, muy fuerte dentro del edificio del complejo Centro Scope, y en el 2017 también hubo... Sí, fue en el 19, ¿no?
19 de septiembre de 2017. Sí, el sismo. En el terremoto también hubo una gran afectación dentro del edificio, tal que tuvieron que desalojarlo. Entonces, el edificio queda inhabitable, con alto riesgo de colapso, y al final de cuentas es la casa de la Secretaría. Entonces, para la gente de la Secretaría, para los servidores públicos que habían estado y que han estado mucho tiempo en la Secretaría, es emblemático, ¿no? Esa recuperación es un poco, pues los seres humanos así somos, no somos también de sentirnos identificados con algo. Con símbolos. De los símbolos. Y era el gran símbolo, y entonces de pronto la Secretaría se queda sin ese símbolo, ¿no? Se queda sin esa casa. Y entonces, como en muchas familias de la Ciudad de México pasó, ¿no? Y de Puebla y de Oaxaca, en donde se quedaron sin casa y a dónde se fueron. Entonces tuvieron que hacer, las unidades responsables se dispersaron, se rentó un edificio, se hacinaron en otros, ¿no? Y se sienten sin hogar, ¿no? Entonces, el edificio se tienen que hacer varios estudios para poder determinar que efectivamente era un edificio de alto riesgo de colapso, ¿no? En donde sí ponía en riesgo la vida de las personas y sí se tenía que quedar desalojado. No se podía hacer un reforzamiento. Como es alto riesgo de colapso, todo el centro SCOP, ¿qué pasa? Pues se tiene que intervenir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un acervo ahí artístico impresionante. Son 13 murales, un alto relieve, está el Cuauhtémoc, ¿no? Que no lo podemos dejar morir. O sea, si temblaba fuerte, si había un terremoto, se iba a caer y la pérdida iba a ser incalculable, ¿no? O sea, si bien están valuados los murales y más bien en general la obra artística del Centro SCOP, era incalculable la pérdida que íbamos a tener como mexicanos si algo pasaba. Entonces, ¿pero qué? Pues este elefante reumático, ¿no? Que también tenemos que ponernos en... Había un litigio, ¿no? Había un litigio con el seguro porque teníamos que recuperar... pues estaba asegurado. Nosotros tenemos la obligación de asegurar todos los bienes. Entonces, estaba asegurado, teníamos que pelearlo. Tenemos que solicitar, abrir una cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda para poder salvaguardar el patrimonio, ¿no? Meternos a la Ciudad de México con los trámites y servicios de la mesa de reconstrucción que se creó en el 2017 y que nosotros tal vez como Secretaría nos tardamos en poder ingresar. ¿Por qué? Pues porque teníamos que dictaminar, tenemos que terminar el juicio, ¿no? Una serie de eventos que nos llevaron a que en el 2022 iniciáramos con los registros y 2023, desde la Unidad de Administración y Finanzas, creamos el procedimiento de salvaguarda de la obra artística y demolición del Centro SCOP. ¿Para qué? Para lo que viene, ¿no? Entonces, en esta salvaguarda, pues también es por tiempos, ¿no? Y también fue súper grande. Pero la Secretaría y la gente de la Secretaría, todos los comentarios, y eso es lo que me llevo, ¿no? De, por fin están interviniendo, por fin vamos a ver un nuevo Centro SCOP, ¿no? El proyecto que se quede, que gane, que esté coordinado y consensuado con el ámbito social, con el artístico, ¿no? Con el administrativo, porque al final de cuentas va a tener una zona administrativa, ¿no? Porque es la casa de la Secretaría. Pero ¿cuál es la idea, ¿no? ¿Cuál es el plan de ese parque? Todos se sintieron orgullosos al decir van a salvaguardar la obra artística y se ve que ya vamos hacia un proyecto integral, ¿no? Es un proyecto en donde vamos a recuperar nuestra casa. Entonces, me quedo con eso, ese en específicamente. La Secretaría ha sido parte de muchos proyectos prioritarios del Gobierno de México, ¿no? Que si bien podrían pertenecer a la Subsecretaría de Infraestructura, pues al final de cuentas pues es un equipo, una secretaría que todos lo tienen que echar a andar. Hablo del tren del Insurgente, del México-Toluca, el AIFA, con el tren suburbano, el tren interoceánico. En fin, ¿qué te ha tocado vivir de esos proyectos? ¿Cómo lo han hecho posible y sacar adelante pues el hecho de ahora tener pues concluidos y materializados muchas de esas cosas? Claro. No, bueno, yo creo que esto se puede lograr porque tenemos un gran secretario,
¿no? Quien nos ha ayudado a poder cumplir los objetivos, ¿no? Quien nos ha empujado a poder cumplir los objetivos y el compromiso de los grandes ingenieros de la Secretaría, ¿no? Que están comprometidos nuestro compromiso es terminar en esta administración, ¿no? Fue el tren interurbano, el Insurgente, en el tramo que nos correspondía como Secretaría, ¿no? Y ahí está. Se cumplió y lo logramos. ¿Por qué? Pues porque fue un objetivo y se alinearon los intereses de toda la Secretaría con una motivación muy, muy buena, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, en el Insurgente, si tú no inyectas recursos a un proyecto, no puede tener la misma velocidad, ¿no? Entonces, el que se haya vuelto prioridad para poderlo terminar, básico, ¿no? Inauguramos hace poco Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca, que es la que conecta Puerto Escondido. 15 años se tardó ese proyecto. 15 años, ¿no? Y la importancia, igual la complejidad de ahí era también problemática social, que también es bien importante para la Secretaría, que si tú lo ves desde fuera, yo creo, porque a mí me pasaba eso, ves a la Secretaría y dices, bueno, la Secretaría hace obra pública, ¿no? Gran parte de las gestiones de los directores generales es consensuar socialmente las problemáticas que se puedan suscitar en sitio, ¿no? Porque pasamos por comunidades, porque tenemos que adquirir el derecho de vía, porque tenemos... Y hay un montón de comunidades que pueden no estar tan de acuerdo, ¿no? O que dicen, oye, a mí me estás afectando de esta manera. Y al final de cuentas se logra un gran consenso, ¿no? Se ve el beneficio de la obra pública, se hacen acuerdos, se compra el derecho de vía y al final empieza el procedimiento. Hay veces en donde es más difícil tener un consenso ahí entre las comunidades y la Secretaría, un poco como mediador, ¿no? Un poco pudiendo mostrar a las comunidades cuál es el beneficio, ¿no? Y cómo te acercas. O sea, nos estaban comentando en Barranca Larga Ventanilla las comunidades, si pueden ahí echen un ojo al video que sacó Comunicación Social muy, muy bonito, en donde pues hacías entre 9 y 10 horas caminando a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entre traslados de caminar y que el camioncito que se tardaba y que iba por la terracería y tenían que dar una vuelta, eso, ¿no? Digo, más allá de que hoy, por la parte turística, bueno, te queda a tiro de piedra la playa, ¿no? Padrísimo. Pero las comunidades los acercas a los servicios de salud, de educación, ¿no? A todos los servicios, al final de cuentas. Y eso es importantísimo. Esa es la parte más bonita de la Secretaría. Bueno, Barranca Larga Ventanilla, el Insurgente, estamos ahorita haciendo Puente Nichupté, grandes obras en Quintana Roo. Plan de Justicia del Sureste, lo llamaba el presidente. Plan de Justicia del Sureste, Plan de Justicia Yaqui, está a la montaña de Guerrero, está San Ignacio Tayoltita ahorita, que también es una zona ultra complicada, ¿no? Para llegar, porque es la mera sierra de límites de Durango, Sinaloa. Es una zona muy compleja porque está ahí la sierra. Y ahorita se está conectando, ¿no? Se están haciendo grandes túneles, etcétera. Y al final es conectar a la comunidad. O sea, al final es conectar a la comunidad. El tren El Insurgente es un proyecto que conectará a la zona metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Este transporte tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y contará con 7 estaciones. Actualmente ofrece servicio en su primer tramo entre las estaciones Sinacantepec y Lerma, en el Estado de México. Se prevé que para agosto de 2024 se inaugure por completo todo el sistema, el cual calcula dará servicio a 230,000 personas usuarias al día. Asimismo, a inicios de 2024 se inauguró la autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca, que conecta el centro de Oaxaca con la costa del Pacífico, particularmente Puerto Escondido. El tramo carretero consta de 104.3 kilómetros, 10 puentes, 3 viaductos, 3 túneles, 15 entronques y 2 plazas de cobro que reducirán el tiempo de traslado de 6.5 horas a 2.5 horas. ¿Qué ha cambiado en términos de racionalidad y austeridad al interior de la Secretaría? ¿Qué medidas han tomado? Sí, todas las medidas. O sea, todas las medidas de austeridad ¿Por qué? Porque sí es cierto que antes había un despilfarro. O sea, sí
sí es cierto que se tenía otra concepción del ejercicio de los recursos para los temas administrativos, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un cambio 100% de ajustar los recursos. Se han puesto criterios fortalecidos para el uso de combustible, ¿no? Para los servicios, no hay despilfarro, para los viáticos y pasajes, ¿no? Todos los servicios que se han regulado en la ley de austeridad republicana se han implementado de manera correcta en la Secretaría. Obviamente el cambio es difícil, ¿no? A mucha gente no le gusta el cambio y poco a poco se han dado cuenta que no se necesitaba lo que se tenía, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo que te venga a la mente de que se... algún ejemplo así icónico de despilfarro al interior? Sí. Bueno, algunos centros del país, centros SICT del país, son inmensos, así 5 hectáreas. ¿No? 5 hectáreas. Antes había mucho más gente en la Secretaría, ¿no? Nosotros ya no se necesitan a tantas personas y además hemos ajustado un poco la parte administrativa que desde el principio de la administración nos dijeron, ¿saben qué? Es que no se requiere tanta gente y sí es cierto, no se requiere tanta gente, ¿no? En gente que se les reconoció su trabajo, ¿no? Y que se hicieron programas de compensación económica para decir, reconocemos toda la trayectoria que has tenido, ¿no? Y si hoy decides ya no ser parte de esta secretaría, se te da un reconocimiento. Pero de los grandes despilfarros son unas secretarías, unos centros, unos inmuebles enormes, gigantes, y que yo creo que cuando se crearon, dijeron, no pensaron ni cómo lo vamos a mantener, ¿no? Porque tener un edificio implica mucho mantenimiento. Y en esta, ¿cómo se llama?, reducción de la plantilla hace que los espacios tal vez en algunos lados estén sobrados. Entonces ahora lo que estamos intentando llevar a cabo y intentar hacer esta estrategia es tocar la puerta de otras dependencias que estén necesitados de espacio, ¿no? Porque me acuerdo que contrastando un poco con la Secretaría del Trabajo, que también me tocaba ver parte de las unidades responsables que estaban fuera de la Secretaría, desde la parte administrativa, en donde llevaba 53 oficinas, etcétera, gran parte de los problemas era no tengo espacio, necesito espacio, pero no me alcanza a rentar, ¿no? Y resulta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene espacios muy grandes, ¿no? En donde yo creo que en su momento no se pensaron de dónde iba a salir el dinero, el recurso para poder mantener esos grandes espacios. Entonces, definitivamente están sobrados, ¿no? No se pensaba, ¿no?, en cómo se iban a mantener. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de que en su momento hubo un despilfarro, porque al final cómo elaboran, cómo crean, cómo levantan ese edificio, ¿no? Ya, por último, para cerrar, me gustaría que nos contaras qué es para ti el gobierno, qué significa el gobierno y con base en la experiencia, qué es esa virtud del gobierno que tiene ahora. Bueno, creo que el gobierno es este gran ente que puede ayudar y equilibrar esos intereses privados desde la parte de un desarrollo económico tradicional que está y de los intereses sociales y los intereses públicos, ¿no? En donde puede hacer este gran equilibrio y que además lo ha hecho y lo ha hecho bien, ¿no? Últimamente. En donde hemos logrado que el interés público de pronto se desequilibra esa balanza, ¿no? Y hoy le estamos dando importancia a ese interés público, a ese interés social, en donde hemos podido rescatar y decir, espérate, estaba muy desequilibrado, ¿no? Tenían muchos beneficios otros que ya concentraron demasiado. Vamos a hacer un equilibrio y eso es lo bonito de poder dejar un granito de arena, ¿no? Yo creo que hoy es el gran trabajo del gobierno, en donde tenemos que poner las prioridades en claro, ¿no? Y dejar claro para qué es y para qué sirve y qué deberíamos estar haciendo desde siempre, ¿no? No perder de vista ese interés social, ese interés público, intentando equilibrar la balanza para que no se concentre en otros lados. Yo creo que hoy tenemos ese gran beneficio.